Hay una pregunta que nadie se hace en voz alta, pero que todos llevan pegada al pecho como una astilla que no termina de salir. ¿Por qué le grité así? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué me dejé llevar otra vez? Y lo más extraño, lo más doloroso, es que muchas veces ni siquiera recuerdas bien qué fue lo que encendió la mecha. Solo recuerdas el calor en la cara, las palabras saliendo antes de que pudieras atraparlas. Y después, el silencio incómodo, el daño hecho, la persona mirándote de una forma que no puedes borrar. Esta es la historia de un hombre que aprendió a no enojarse nunca más. No porque fuera un santo, no porque tuviera sangre fría, sino porque la vida lo sentó frente a algo que no pudo ignorar. Y al final de este relato vas a entender exactamente por qué el enojo no es una emoción, es una elección, y cómo dejar de elegirla. Su nombre era Elías Fuentes, jornalero, 52 años, manos grandes como palas, voz ronca de tanto madrugar, espalda que crujía al agacharse pero que nunca se dobló del todo. Vivía en una casita de madera en los campos del Valle de San Joaquín, California, a mediados de los años 50, donde el sol en julio pesaba como losa y el polvo entraba por todas las rendijas sin pedir permiso. Elías tenía un genio que todos en el campo conocían. No era malo, eso lo sabían. Era de los que compartían el taco aunque ellos se quedaran con hambre. De los que cargaban la cubeta del vecino cuando lo veían renguear. Pero cuando algo lo sacaba de su sitio, cuando alguien lo faltaba al respeto o las cosas no salían como debían, algo se encendía en él que no sabía cómo apagar. Los ojos se le achicaban, los dientes se le apretaban y las palabras salían como puños. Su mujer, Consuelo, lo había visto explotar más veces de las que podía contar, una vez por un cubo de agua volcado, otra por un comentario del capataz que le rozó el orgullo, una más por una deuda que alguien tardó en pagar. Siempre había una razón, siempre parecía justificada, y siempre, sin falta, dejaba algo roto después. A veces cosas, a veces palabras, a veces algo más difícil de reparar. Su hijo mayor, Tomás, tenía 16 años, callado, observador, de esos muchachos que escuchan más de lo que hablan y que guardan todo lo que ven como si fuera evidencia de algo que todavía no entienden del todo. Tomás admiraba a su padre, lo admiraba de verdad, con esa admiración silenciosa que los hijos no saben decir, pero que se nota en cómo lo siguen con los ojos. Pero también le tenía miedo, no el miedo de quien teme un golpe, el miedo de quien no sabe cuándo va a cambiar el clima. Un martes de agosto, el capataz del rancho llegó antes de lo normal. Traía una lista en la mano y cara de quien va a decir algo que no le gusta decir, pero que va a decir de todas formas. Reunió a los jornaleros bajo el gran nogal, que daba algo de sombra en el extremo norte del campo. A partir de la semana que viene, dijo sin preámbulos, vamos a reducir la cuadrilla. La mitad se queda, la otra mitad, gracias por el trabajo. Silencio. El tipo de silencio que duele porque dentro de él hay demasiadas cosas que nadie se atreve a decir todavía. Elías sintió el calor subirle por el cuello. Llevaba 11 años trabajando ese campo. 11 años sin falta, sin excusas, sin ausentarse ni en los días de fiebre, y ahora este hombre con su lista y su cara de trámite le estaba diciendo que quizás no era suficiente. Dio un paso al frente. ¿Y quién decide quién se queda? El capataz lo miró sin pestañear. El dueño,
¿Y el dueño sabe quién ha trabajado más en este campo 11 años seguidos? Elías, esto no es personal. Para mí sí lo es. La tensión se extendió como mancha de aceite. Algunos jornaleros bajaron la vista. Otros miraron de reojo. El capataz apretó la lista en la mano. Si tienes algo que decir, lo hablas con el dueño tú mismo. Y ahí estaba el momento que Elías conocía bien. El calor en la cara, el pecho apretado, la voz lista para salir más dura de lo necesario. Había estado en ese punto decenas de veces, y decenas de veces había cruzado la línea y dicho algo que después costaba caro. Pero esta vez pasó algo diferente. Esta vez, antes de abrir la boca, giró la cabeza por instinto y vio a Tomás. Su hijo estaba a unos metros, entre los demás jornaleros, y lo estaba mirando, no con miedo esta vez, con algo diferente, con atención, como quien espera ver algo, como quien está aprendiendo algo, aunque no sepa todavía qué es. Y Elías se quedó helado, porque en ese segundo vio algo que nunca había visto tan claro. Vio que su hijo estaba tomando nota, que lo que hiciera en ese momento iba a quedar grabado en algún lugar del muchacho para siempre, que no estaba solo frente al capataz, estaba frente a su hijo, estaba frente a la persona que más lo miraba en el mundo. Cerró la boca, tragó, asintió despacio al capataz. «Hablaré con el dueño», dijo, con voz firme, sin un grito, sin una palabra de más, y se dio la vuelta. Nadie entendió lo que acababa de pasar, pero Elías sí lo entendió. Por primera vez en su vida lo entendió de verdad. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en el porche con una taza de café frío entre las manos y se quedó mirando el campo oscuro. El mundo entero parecía callado. Solo los grillos y el viento suave entre los nogales. Pensó en todas las veces que se había enojado, en todas las palabras que había lanzado como piedras, en todas las discusiones que había ganado en el momento y perdido en lo demás. El respeto de Consuelo, que había aguantado tanto, la confianza de Tomás, que lo miraba y también le tenía miedo, las amistades que se habían enfriado, las oportunidades que se habían cerrado, porque alguien recordaba cómo reaccionaba cuando las cosas no iban bien. Y se hizo una pregunta que nunca antes se había hecho con honestidad. ¿Cuántas veces me enojé por algo que, 3 días después, ya no importaba nada? Se quedó un momento con esa pregunta flotando. Casi siempre, casi todas las veces. La deuda que alguien tardó en pagar, el cubo volcado, el comentario del capataz. ¿Cuánto pesaban esas cosas 3 días después? Nada, casi nada. Y sin embargo, él había pagado por ellas con algo que no se recupera fácil, con la imagen que los demás tenían de él, y sobre todo, con la imagen que él tenía de sí mismo. Esa noche, Elías Fuentes tomó una decisión, no una promesa vacía, una decisión real, del tipo que se toma en silencio y sin testigos, que es cuando más valen. Decidió que a partir de ese momento, antes de responder, cuando algo lo encendiera, iba a hacerse una sola pregunta. ¿Esto va a importar en 3 días? Nada más. Solo esa pregunta. Antes de que te cuente lo que pasó después, necesito pedirte algo. Si llevas un tiempo en este canal y estas historias te llegan, sabes de qué hablo cuando digo que aquí no contamos historias por contar. Cada una tiene un peso real. Si todavía no te has suscrito, te invito a hacerlo ahora mismo, porque lo que viene
es exactamente la parte que más importa de todo este relato. Y si ya estás suscrito, gracias, de verdad. Ahora sí, volvamos a Elías, porque lo que aprendió en los meses siguientes cambió todo. Los primeros días fueron duros. El enojo no desaparece porque uno decida que ya no quiere tenerlo. Es más viejo que uno. Es más rápido que la razón. Llegaba antes que el pensamiento, antes que la pregunta, antes que cualquier freno. Hubo un momento, la tercera semana, en que un compañero de trabajo lo acusó delante de todos de haberse robado unas herramientas. Era mentira. Elías lo sabía. El compañero lo sabía. Y los demás también lo intuían, pero nadie dijo nada. El calor subió de golpe. Los puños se le apretaron solos. Y entonces se acordó de la pregunta. ¿Esto va a importar en 3 días? Respiró. La respuesta era sí, porque era su reputación, porque era su nombre. Pero también era no, porque gritar no iba a limpiar el nombre, solo iba a añadir más ruido. Habló despacio, con voz tranquila. Yo no tomé nada. Si alguien quiere buscar en mis cosas, que busque. No tengo nada que esconder. Y se dio la vuelta y siguió trabajando. Eso fue todo. Al día siguiente apareció la herramienta. Estaba donde el propio compañero la había dejado sin recordarlo. Nadie hizo gran escándalo. Pero algo quedó en el aire, algo que todos notaron sin decirlo en voz alta. Elías Fuentes había respondido diferente. Había respondido como alguien que no necesita demostrar nada, porque ya sabe lo que vale. Consuelo lo notó la primera. No lo dijo. Las mujeres, como Consuelo, no hacen discursos. Pero empezó a dejarte el café más caliente por las mañanas, a quedarse un momento más a su lado por las noches, a tener una mirada menos vigilante, menos alerta, como quien lleva mucho tiempo esperando que algo pase y de repente se da cuenta de que ya no hay que esperar. Tomás lo notó también. Y eso fue lo que más le importó a Elías de todo lo que pasó en esos meses. El muchacho empezó a hablarle más, a contarle cosas, a hacerle preguntas. Antes, Tomás era callado con él, pero no de la forma tranquila en que los hijos callados son callados con los padres que admiran. Era un silencio de precaución, un silencio de no saber cómo va a reaccionar el padre hoy. Ahora era diferente. Ahora el muchacho se sentaba a su lado en el porche por las noches y le preguntaba cosas, cosas de trabajo, de la tierra, de la vida. Y Elías respondía, tranquilo, sin prisa, con la voz que tiene un hombre que ya no tiene nada que demostrar. Un domingo de octubre, mientras estaban sentados los dos viendo llover, Tomás le preguntó algo que Elías no esperaba. Papá, ¿por qué ya no te enojas? Elías tardó un momento en responder, porque me di cuenta de que enojarse es como prender fuego en tu propia casa para calentar a alguien que está afuera. Tomás lo pensó un momento. ¿Y eso? ¿Cuándo lo aprendiste? El día que te vi mirarme en el campo, cuando el capataz dijo lo de la cuadrilla. El muchacho asintió despacio, como si de pronto entendiera algo que había cargado sin nombre durante mucho tiempo. La lluvia siguió cayendo. Los dos se quedaron callados. Pero era el silencio bueno, el silencio que hay entre la gente que ya no necesita defenderse de nada. Ahora, hay algo que quiero que entiendas bien, porque esta parte es la que más importa de toda la historia. Elías no aprendió a no enojarse porque se volvió débil. No aprendió a callarse porque le da miedo el conflicto. Lo que aprendió es algo que los hombres más fuertes de la historia
tardaron años en entender y que nadie enseña en ningún lado porque nadie sabe bien cómo enseñarlo. Aprendió que el enojo no te protege, solo te da la ilusión de control en el momento en que más fuera de control estás. Cuando te enojas, crees que estás siendo fuerte, que estás marcando una frontera, que le estás diciendo al mundo que no puedes ser pisado. Pero lo que en realidad está pasando es lo contrario. Lo que en realidad está pasando es que el mundo, la situación, la persona que dijo algo, te están controlando. Ellos apretaron un botón y tú bailaste. Ellos lanzaron una piedra y tú corriste a recogerla. El enojo no es poder. El enojo es prueba de que algo externo a ti tiene más poder sobre ti que tú mismo. El hombre que no se enoja no es el que no siente. Es el que decidió que nadie más va a manejar su estado de ánimo, excepto él. Es el que dice, sin palabras, yo decido cuándo me muevo y cuándo me quedo quieto. Y hay algo más, algo que Elías entendió mirando a su hijo en ese porche bajo la lluvia. Cada vez que te enojas delante de alguien, especialmente delante de alguien que te mira con admiración, le estás enseñando que así es como se responde cuando las cosas duelen. Le estás pasando la cadena. Le estás diciendo, sin quererlo, que el enojo es la respuesta correcta, que así se vive, que eso es lo que hacen los adultos, los hombres, los que tienen carácter. Y esa cadena se pasa de padres a hijos, de jefes a empleados, de maestros a alumnos, sin que nadie la vea, sin que nadie la pida, sin que nadie sepa muy bien de dónde vino. La pregunta que Elías encontró, esa sola pregunta de ¿esto va a importar en 3 días? No era un truco, era una pausa, era el espacio entre el estímulo y la respuesta. Y en ese espacio, tan pequeño, cabe todo lo que somos cuando elegimos bien. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó medio mundo, y aún así se sentaba cada noche a escribirle cartas a sí mismo, porque sabía que necesitaba recordarse quién quería ser, escribió algo que vale más que la mayoría de los libros que se han escrito después. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Cuando entiendas eso, habrás encontrado la fuerza. Elías Fuentes no leyó a Marco Aurelio, no sabía quién era, pero esa noche, en el porche, con el café frío, aprendió lo mismo que el emperador. Lo aprendió a su manera, con sus manos callosas y su espalda que crujía, mirando el campo oscuro. Y lo aprendió de la manera en que las cosas de verdad se aprenden, no en un libro, sino en el cuerpo, en la decisión que duele un poco, pero que limpia algo adentro. La semana siguiente habló con el dueño del rancho, sin gritos, sin temblores en la voz. Expuso 11 años de trabajo, expuso su valor, y se quedó en la cuadrilla, pero eso ya era lo de menos. Ahora te pregunto algo, y quiero que lo pienses de verdad. ¿Cuántas veces te has enojado esta semana por algo que hoy, mirándolo en frío, no justificaba ese costo? ¿Cuántas personas en tu vida te miran como Tomás miraba a su padre, aprendiendo de ti sin que te hayas dado cuenta? ¿Y qué les estás enseñando? El enojo no es malo por sí mismo. Hay enojo que avisa de que algo está mal, que una frontera fue cruzada, que algo necesita cambiar. Ese enojo vale la pena escucharlo, pero hay otro enojo, el más común, el más cotidiano, el que sale por el tráfico y los platos sin lavar, y el comentario de alguien que ni siquiera se acuerda de haberlo dicho. Ese enojo no te protege de nada, solo te consume por dentro
y le cobra el precio a quien tienes al lado. La libertad real no es poder gritar cuando quieres. La libertad real es poder elegir cuándo y cómo y si vale la pena responder. Eso no te lo quita nadie. Ni la injusticia, ni el capataz, ni la deuda, ni la vida entera cuando se pone en tu contra. Y en ese silencio sin aplausos, cuando decides no gritar aunque tengas razón, cuando decides no explotar aunque el fuego ya esté encendido, en ese momento exacto, ya ganaste lo único que de verdad importa. ¿Hay algo en tu vida ahora mismo que te está costando más enojo del que merece? Cuéntamelo en los comentarios. A veces, solo nombrarlo en voz alta ya es el primer paso. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia hoy, compártela. A veces, llega justo cuando más se necesita.